El petróleo, esa sustancia viscosa y oscura que ha llegado a ser conocida como el oro negro, es el resultado de uno de los procesos geológicos más fascinantes y complejos que ocurren en las profundidades de nuestro planeta. Su formación es una odisea que abarca millones de años, involucrando una combinación precisa de condiciones geológicas, químicas y biológicas que transforman los restos de organismos antiguos en los hidrocarburos que hoy alimentan nuestra civilización industrial. La historia comienza en los mares primigenios de la Tierra, donde incontables microorganismos marinos como algas, plancton y bacterias vivían, proliferaban y eventualmente morían, sedimentándose en el fondo de los océanos y mares poco profundos. Estos restos orgánicos, mezclados con sedimentos minerales finos, formaron lo que los geólogos conocen como rocas madre o rocas generadoras, el punto de partida para la creación del petróleo. En ausencia de oxígeno, condición esencial para evitar la descomposición completa de la materia orgánica, estos depósitos ricos en carbono comenzaron su lenta transformación bajo el peso de las capas sedimentarias que se acumulaban sobre ellos, iniciando un proceso de cambio químico que duraría eras geológicas enteras. La primera etapa en la formación del petróleo es conocida como diagénesis, ocurriendo a profundidades relativamente someras, hasta unos 500 metros, y temperaturas moderadas, alrededor de 50 grados centígrados. Durante esta fase, que puede durar varios millones de años, los sedimentos orgánicos sufren transformaciones iniciales debido a la presión de los estratos superiores y a la actividad bacteriana anaeróbica. Las moléculas orgánicas complejas como proteínas, carbohidratos y lípidos comienzan a romperse en compuestos más simples, formando una sustancia llamada querógeno, una mezcla compleja de compuestos químicos orgánicos que representa la materia prima del petróleo. Este querógeno varía en composición dependiendo del tipo de material orgánico original. El derivado principalmente de algas, tipo I, produce principalmente petróleo, mientras que el proveniente de materia vegetal terrestre, tipo 3, genera más gas natural. El querógeno de tipo 2, formado a partir de una mezcla de plancton marino y materia orgánica terrestre, es el más común y produce tanto petróleo como gas. A medida que los sedimentos continúan enterrándose más profundamente bajo nuevas capas de depósitos geológicos, comienza la etapa crucial de catagénesis, donde ocurre la verdadera generación de hidrocarburos. Entre los 2 y 5 kilómetros de profundidad y con temperaturas que oscilan entre 60 y 150 grados centígrados, el querógeno sufre una serie de reacciones químicas conocidas como craqueo térmico. Bajo estas condiciones de alta presión y temperatura, las largas cadenas moleculares del querógeno se rompen en moléculas más pequeñas y simples, los hidrocarburos que componen el petróleo crudo. Este proceso, que puede durar decenas de millones de años, es influenciado por múltiples factores incluyendo el gradiente geotérmico local, la presión litostática, la composición exacta del querógeno original y el tiempo geológico disponible. La ventana de generación de petróleo ocurre típicamente entre 60 y 120 grados centígrados, temperaturas suficientes para romper las moléculas complejas, pero no tan altas como para convertirlas completamente en gas. Por encima de los 150 grados centígrados, en lo que se conoce como metagénesis, el petróleo ya formado se descompone adicionalmente en gas natural, principalmente metano, marcando el límite superior para la existencia de petróleo líquido en el subsuelo. Pero la formación del petróleo es solo la primera parte de la historia. Igualmente importante es el proceso de migración que permite a estos hidrocarburos acumularse en reservorios explotables. Recién formado, el petróleo está disperso en los poros microscópicos de las rocas generadoras, de donde debe escapar hacia formaciones geológicas más porosas y permeables. Esta migración ocurre principalmente debido a las diferencias de densidad. El petróleo es más liviano que el agua salina que satura los espacios porosos de las rocas, y es facilitada por la presión de compactación que expulsa los fluidos de las rocas madre. El petróleo migra lentamente, a través de fracturas naturales y capas porosas, hasta encontrar una trampa geológica que impida su movimiento adicional. Estas trampas petrolíferas son formaciones geológicas especiales que pueden ser estructurales, como domos anticlinales o fallas que sellan el paso, o estratigráficas, cambios en la porosidad de las rocas. Una vez atrapado, el petróleo se acumula en los espacios porosos de rocas reservorio, típicamente areniscas o calizas, bajo la presión natural del subsuelo, formando lo que conocemos como yacimientos petrolíferos. La composición final del petróleo crudo varía enormemente dependiendo de su origen geológico y su historia térmica. Los crudos pueden ser livianos o pesados, dulces o agrios, conteniendo desde fracciones muy volátiles hasta componentes asfálticos pesados. Estas diferencias reflejan no solo el tipo de materia orgánica original y las condiciones de generación, sino también los procesos secundarios que ocurren después de la formación, como la biodegradación, cuando bacterias degradan los componentes más ligeros, la evaporación de fracciones volátiles o la mezcla con petróleos de diferentes fuentes. Algunos de los yacimientos más inusuales,
como las arenas bituminosas de Canadá o el petróleo extrapesado de la faja del Orinoco en Venezuela, representan casos donde el petróleo ha sido alterado significativamente después de su formación, generalmente por exposición a condiciones cercanas a la superficie que permitieron la degradación bacteriana o la evaporación de componentes ligeros. El tiempo requerido para la formación de un yacimiento petrolífero es uno de los aspectos más asombrosos de este proceso. Mientras que la acumulación de los sedimentos orgánicos originales puede ocurrir en escalas de tiempo relativamente cortas, decenas de miles de años, la transformación en petróleo y su migración a trampas adecuadas típicamente requiere millones de años. La mayoría de los yacimientos comerciales contienen petróleo que se formó entre 10 y 300 millones de años atrás, durante periodos geológicos particularmente favorables para la acumulación de materia orgánica en ambientes marinos. Los eventos de extinción masiva, como el ocurrido en el límite pérmico-triásico, están a menudo asociados con formaciones petrolíferas excepcionales, ya que estos eventos produjeron condiciones de alta productividad biológica seguida de anoxia en los fondos marinos que favorecieron la preservación de materia orgánica. Desde una perspectiva global, la distribución de las provincias petrolíferas no es aleatoria, sino que refleja la historia tectónica de la Tierra. Las cuencas sedimentarias más productivas suelen estar asociadas con márgenes continentales pasivos, como el Golfo de México, antiguos mares epicontinentales, como la cuenca del Pérmico en Texas, o zonas de colisión continental que crearon depresiones favorables para la acumulación de sedimentos orgánicos, como el Oriente Medio. La tectónica de placas ha jugado un papel crucial en crear las condiciones para la formación, migración y finalmente el atrapamiento del petróleo, con muchos de los mayores yacimientos mundiales asociados a eventos específicos en la historia geológica reciente de la Tierra. El estudio de la formación del petróleo no es solo una cuestión académica, tiene implicaciones prácticas directas para la exploración y producción de hidrocarburos. Los geólogos petroleros utilizan el conocimiento sobre los procesos de generación y migración para identificar áreas promisorias, empleando técnicas como la geoquímica orgánica, para caracterizar el querógeno en rocas madre, la modelización térmica, para determinar si las rocas han alcanzado la ventana de generación de petróleo, y el análisis de trampas potenciales mediante sísmica de reflexión. Comprender estos procesos también es esencial para evaluar recursos no convencionales como el gas de esquisto o el petróleo en formaciones compactas, donde los hidrocarburos permanecen atrapados en las rocas generadoras y requieren técnicas especiales como la fracturación hidráulica para su extracción. En el contexto actual de cambio climático y transición energética, el estudio de la formación del petróleo adquiere nuevas dimensiones. Los mismos procesos geológicos que crearon los combustibles fósiles podrían ser aprovechados para el secuestro geológico de carbono, inyectando dióxido de carbono en formaciones similares a aquellas que naturalmente atrapan petróleo. Además, comprender los límites temporales y las condiciones necesarias para la formación de petróleo refuerza la noción de que se trata de un recurso finito en escalas humanas, cuya explotación masiva en apenas 2 siglos está alterando ciclos biogeoquímicos que tardaron cientos de millones de años en establecerse. Desde los mares primordiales del Paleozoico hasta los motores de combustión interna del siglo XXI, la historia del petróleo es un testimonio de los extraordinarios procesos que han dado forma a nuestro planeta y de la capacidad humana para aprovechar sus recursos. Cada gota de crudo contiene en sus moléculas un registro químico de épocas remotas, cuando continentes inexistentes se desplazaban lentamente sobre la superficie terrestre, mares epicontinentales cubrían vastas extensiones y formas de vida microscópicas florecían en aguas ricas en nutrientes. El petróleo no es simplemente un combustible, es una cápsula del tiempo geológico, un legado de procesos planetarios que conectan nuestro mundo industrializado con las fuerzas fundamentales que han moldeado la Tierra durante eones.